tema, ayudándonos de la diapositiva. Bien, la psicología en sus inicios, como les decía, se valió de escuelas, se formaron escuelas y hubieron corrientes psicológicas. Cada escuela psicológica tenía pues un fundador, tenía pues un defensor que explicaba de este modo, de acuerdo a su teoría, explicaba el comportamiento humano, ¿no? Hay algunas escuelas psicológicas que creyeron que solamente era evaluar o llevar a experimento el aspecto cognitivo para explicar la personalidad o para explicar el comportamiento del hombre. Y otras escuelas creyeron que había que indagar sobre el campo afectivo de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que le había producido algún trauma? ¿Qué es lo que había pasado en su vida cuando niño? Entonces, esto explicaba el comportamiento del hombre adulto y sus enfermedades. Hay algunas escuelas psicológicas que juntaron las dos. Entonces, estas son las diversas escuelas que hoy vamos a tratar. Nos vamos a enfocar básicamente en tres. Seguramente que ustedes a lo mejor conocen algunas otras escuelas. Si las conocen, pues tienen toda la libertad de comentarla, de hablarlo en la clase, pero yo he solamente elegido estas 7. Estas 7 que son las más conocidas y las que hasta hoy en día se siguen utilizando de algún modo. La primera escuela es el estructuralismo. La segunda, el funcionalismo. La tercera escuela, la psicología de la Gestalt. La siguiente escuela es el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y el cognitivismo. Como les decía en un momento, sería ideal, chicos, que ustedes relacionen estas palabras con algo, ¿no? que les ayude a recordarlo. El estructuralismo, por ejemplo, tiene que ver con estructura, porque básicamente eso es lo que estudiaba esta corriente psicológica, la estructura de la conciencia. El funcionalismo tiene ese nombre porque explicaba o tenía como objeto de estudio el funcionamiento, ya el funcionamiento de la conciencia, ¿no? Y evaluaba y estaba en contraposición del estructuralismo. La Gestalt tiene que ver con la figura y fondo, la percepción, el psicoanálisis con eventos pasados en la infancia, ¿no? El problema que tenía el hombre de 30 años, de beber, el alcohólico de 30 años, pues, según la escuela del psicoanálisis, tenía un inicio, un origen en su infancia, ¿no? Entonces, esto se trataba de explicar de ese modo. Para la escuela del conductismo, como su mismo nombre lo dice, hablaba acerca de la conducta, se basaba en el estudio de la conducta. El humanismo, por otro lado, tenía como objeto de estudio el ser humano en su totalidad. Ya no hablaba de la estructura, funcionamiento de la conducta, hablaba del ser humano en su totalidad. El cognitivismo tiene que ver con el aspecto cognitivo, el desarrollo del pensamiento. Bien, vamos a ir desarrollando cada una de estas escuelas. La primera escuela o corriente psicológica es el estructuralismo. Como podrán haberse dado cuenta, el fundador Wilhelm Wundt de la psicología científica fue el fundador de esta escuela, de la primera escuela, el estructuralismo. Para Wilhelm Wundt, para Titchener, no he puesto porque Titchener también colaboró mucho en el estudio de Wilhelm Wundt, pero el fundador de esta escuela es Wilhelm Wundt. Para estos científicos, para estos investigadores de la psicología, el objeto de estudio era los contenidos que hay en la mente, ¿no? Entonces, ellos llevaban al laboratorio todo lo que tenga que ver con el descubrimiento de por qué surgían las sensaciones, los sentimientos, las imágenes. Ellos creían que la estructura de la mente se podía determinar el
Si se quiere, se podía determinar el mapeo de la personalidad. Se podría ver en cada estructura mental, se podía saber cuál era el origen del comportamiento humano. Obviamente, como ya saben, esta escuela nace o es fundada en 1879, justamente el año en que Wilhelm Wundt tiene el permiso para tener su laboratorio psicológico en la Universidad de Leipzig, ¿no? En Alemania, en una ciudad que tiene el mismo nombre. Los elementos simples eran objeto de estudio. Wilhelm Wundt utilizó el método de la introspección. Para recordarles, la introspección es el método que estudia, que nos dice cuál es lo que tenemos, el estudio de la persona en su interior, ¿no? La introspección era eso, el estudio de la persona en su interior. Pero como ya hablamos la semana pasada, este método fue bastante cuestionado en ese entonces. Obviamente, Wilhelm Wundt y sus colaboradores defendían este método, diciendo de que cada persona podía expresar libremente lo que estaba sintiendo. Sin embargo, sus retractores, los que no estaban de acuerdo con él, pues, obviamente, ustedes saben, no estaban de acuerdo con él, porque decían que, por ejemplo, un niño no va a poder expresar realmente lo que está sintiendo. Un enfermo mental tampoco va a poder expresar lo que está sucediendo en su interior. Entonces, bastante cuestionada esta escuela psicológica. La siguiente escuela psicológica es la escuela del funcionalismo. Su fundador, William James. William James, estadounidense, psicólogo estadounidense, criticó mucho a Wundt, porque él decía, pues, no se puede ver la mente, sino lo que se ve es el comportamiento. Por lo tanto, estudiemos cómo funcionan los procesos psicológicos. De acuerdo al conocimiento y funcionamiento del proceso psicológico, podremos saber o podremos predecir un comportamiento. Entonces, para William James, la acción del comportamiento es el punto central. Se evaluaba, se estudiaba, se experimentaba la acción del comportamiento, vale decir la conducta. Pero esta tenía como objeto de estudio no la conducta en sí, sino los mecanismos de la mente y su función, al final tener como respuesta una conducta. Bien, decía también que el estudiar las emociones, observar la conducta objetiva, el sistema nervioso, decía, es una máquina de estímulo-respuesta. La persona se le da un estímulo y va a dar una respuesta. Si tú les das estímulos positivos, tus respuestas van a ser positivas. Si tú le das estímulos negativos, tus respuestas van a ser negativas. Entonces, para William James, lo importante era el estudio del funcionamiento de la mente. Muy bien. Entonces, hasta ahí, dos corrientes psicológicas. Eran el estructuralismo y el funcionalismo. Como les decía, el funcionalismo estaba en contraposición del estructuralismo, pero ambas dejaron aportes a la psicología. Ambas escuelas psicológicas fueron, si se quiere, las columnas para que luego se sigan desarrollando las siguientes escuelas. Bien. Ese nombre es de un anime, creo. Bueno, no sé si está refiriéndose a la clase. William James. Seguimos con la siguiente escuela psicológica. La psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt tuvo como fundador a Max Wertheimer. Max Wertheimer también fue estadounidense. Y el enfoque de Wertheimer era
rechazar tanto el estructuralismo como el funcionalismo. Él decía pues que Wilhelm Wundt, el estructuralismo, no tenía los suficientes elementos para estudiar la percepción. Esto, Max Wertheimer se preocupó mucho por estudiar el desarrollo de la percepción. Y es que él decía que el ser humano era la suma de sus partes. Al ser humano no se le podía solamente medir su capacidad de memoria, no se le podía medir su capacidad a sentir, sino se le tenía que considerar como un todo. No podía sesgársela por partes, sino como un todo. Entonces, obviamente estaba en desacuerdo, especialmente a Wilhelm Wundt. Para la psicología Gestalt, el ser humano es un todo. Y hay leyes de percepción, de la percepción, que pueden explicar el comportamiento humano. Bien, hasta hoy en día, les comento, jóvenes, esta escuela psicológica se sigue usando, especialmente cuando se quiere hacer terapia a familias o a parejas. Esta psicología todavía es muy utilizada y es más, muy famosa en estos tiempos. La siguiente corriente psicológica, y esta corriente psicológica es incluso mucho más amplia que las anteriores. Sigmund Freud, en su tiempo, fue amado y fue odiado, fue cuestionado y apoyado. Sigmund Freud tuvo unas ideas muy revolucionarias, ¿no? Mientras se trataba de explicar el comportamiento del hombre a través de la estructura, del conocimiento de la estructura de la mente, del funcionamiento de la mente, o a través de la percepción como un todo, no en partes, él habló algo diferente. Y es más, su escuela psicológica también hablaba acerca del desarrollo sexual. Imagínense, pues, en ese entonces, estamos hablando en el siglo XIX, en ese entonces, todavía hablar de la sexualidad era un tema tabú. Y él habló, el postulado principal de Sigmund Freud fue decir el comportamiento y los trastornos mentales, los problemas mentales que tienen las personas, tienen un origen en la infancia, que por lo general están relacionadas a un aspecto sexual. Él fue el primero en decir que el ser humano nace con una sexualidad y que ésta se va a manifestar de acuerdo a la edad. La sexualidad nosotros conocemos, que ustedes conocen, que se da en la adolescencia para adelante, decía Sigmund Freud que era una sexualidad propiamente dicha, pero que la sexualidad también se manifestaba de diferentes formas en otras etapas de la vida, como en el niño. Por ejemplo, el niño amamantando, el niño tomando la teta de la mamá, también sentía placer. Obviamente no era el placer que sucede en una relación íntima o una relación de pareja, pero él consideraba que era una forma de placer y de relación con su sexualidad. Sigmund Freud era un neurólogo, trabajó mucho la histeria y la neurosis, problemas psicológicos, trastornos psicológicos, pero no solamente estableció el origen de la neurosis y de la histeria, sino también se dedicó al estudio de otros trastornos psicológicos. Y para Sigmund Freud, la explicación de los trastornos psicológicos tenían como origen el inconsciente. Él es el primero en hablar acerca del inconsciente, el consciente y el subconsciente. Entonces, él explicaba los problemas mentales, los problemas psicológicos a través del inconsciente. Y decía, todas las personas expresamos, una forma de expresar nuestro inconsciente, lo que hay en nuestro inconsciente, puede ser placer, puede ser angustia, puede ser displacer, era a través de los sueños y de la
de los famosos lapsus. Cuando yo en lugar de decir una cosa, digo otra, a eso se denomina lapsus. Esos lapsus, por lo general, son una puerta del inconsciente, además de los sueños. Entonces, esta corriente psicológica es bastante amplia y, como les decía, ya no habla de la estructura, de los procesos mentales, sino más bien de las experiencias del niño que terminan transformándose en un problema en el adulto, los traumas. ¿Okay? Esta corriente psicológica también llegó a convertirse en una psicoterapia y hoy en día también es muy utilizada para algunos problemas. Sigmund Freud. Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos la escuela psicológica del conductismo. Como les decía, como su mismo nombre lo dice, John Watson, también norteamericano, John Watson se basó en el estudio de la conducta. Obviamente él estaba totalmente en desacuerdo de Sigmund Freud y sus antecesores. Él no creía, él no estaba de acuerdo en que el comportamiento del hombre se explicara por traumas, por problemas en la infancia, sino él decía que nosotros somos estímulo y respuesta. Si nos suceden cosas buenas, nuestras respuestas serán buenas. Si tenemos cosas malas, pues nuestras respuestas van a ser malas. Él decía que el delincuente no nace, el delincuente se hace. Él decía que el homicida no nace como niño homicida, y no se va, es la sociedad, son el medio ambiente que rodea a esa persona, la convierte en lo que es. Estudiaba básicamente la conducta. Él dice, el hombre se comporta igual que un animal. Si tiene estímulos positivos, sus respuestas serán positivas. Entonces, él estuvo totalmente en desacuerdo de que la persona nazca o en todo caso, la persona simplemente reaccione porque ha nacido con cierta herencia o tiene algunos genes de problemas psicológicos, para nada. Entonces, estas son las 4 escuelas. Quisiera escucharlos, si hay alguna pregunta que quieran hacer, antes de seguir avanzando con las siguientes. Hemos hablado de 4, estructuralismo, funcionalismo, el psicoanálisis, el conductismo. Chicos, pregunten por favor. Yo les puedo preguntar en todo caso. ¿Y cuál de los 4, Miss, es el más complejo? Gracias por tu pregunta. ¿Cuál de los 4 es el más complejo? Los 4 te podría decir que son interesantes, que los 4 se pueden aplicar, especialmente los 2 últimos. El conductismo de Watson, el psicoanálisis de Sigmund Freud, se siguen utilizando en la fecha, o se aplican a determinados casos. Por ejemplo, yo te explico que cuando tenemos un problema de mal comportamiento de un niño, lo podemos trabajar con el conductismo, estímulo-respuesta. Si un niño hace berrinche, primero hay que observar qué es lo que causa el berrinche, cómo responde la mamá, por ejemplo. ¿Cómo lo responde la mamá? Si el niño hace un berrinche frente al pasar una tienda, la mamá cada vez que hace el berrinche le compra el dulce, entonces para Watson ahí estaba, estímulo, berrinche, respuesta, golosina. Entonces, ese tipo de problemas se pueden trabajar con el conductismo. Además, chicos, también se puede trabajar la conducta de los animales. Si ustedes tienen mascotas en casa, si tienen mascotas hace muchos años, se habrán dado cuenta que las mascotas van a aprender todo lo que ya saben gracias a premios y castigos. Si tú al animalito lo castigas,
por algo que no ha hecho, obviamente tienes que castigarlo en el momento, el animalito aprende. Si tú también lo premias, como has visto que hay entrenadores de animales, cada vez que hacen algo que el entrenador quiere, va la recompensa. Hace una actividad, va la recompensa. Entonces, el conductismo se trabaja hasta la fecha con determinados casos. En el caso del psicoanálisis, el psicoanálisis se puede utilizar, por ejemplo, en casos de alcoholismo. Se puede utilizar, por ejemplo, en casos de anorexia. ¿Has escuchado hablar de la anorexia? ¿De la bulimia? En esos casos todavía se puede utilizar el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de buscar cuál es el origen del problema. En cambio, el funcionalismo y el estructuralismo, ya como les decía en un principio, ellos son como la base de las escuelas psicológicas, pero no muy usadas a la fecha. Gracias por tu pregunta, Cifuentes. Pasamos y seguimos compartiendo pantalla. Bien, ahora vamos a hablar de la psicología humanista. Una escuela psicológica bastante joven. Joven porque nace en el siglo XX. Su precursor o fundador, Abraham Maslow. Hay otros también, si se quiere, colaboradores de Abraham Maslow, pero Abraham Maslow es el que más resaltó en esta escuela humanista. Como les decía en algún momento, y ustedes también relacionen el nombre de la escuela, esta escuela psicológica, obviamente, totalmente en desacuerdo con el estructuralismo de Wundt, con el funcionalismo de James, con el conductismo de Watson, etcétera, etcétera. Él decía que al hombre no se le podía comparar con los animales. El hombre era un ser único, irrepetible. Es decir, lo que yo aplico en una persona no necesariamente le va a servir a otra. Cada ser es individual y único. Por lo tanto, si como psicólogo humanista quiero ayudar a una persona, la ayudo, pero conociendo a esa persona en su totalidad, solo a él, sin compararlo con nadie más. El ser humano, para la psicología humanista, el ser humano es un ser de metas. Es un ser que nace con necesidades de alimentación, necesidades de abrigo, necesidades de afecto, pero conforme esas necesidades se van supliendo, se van obteniendo esas necesidades, surgen otras necesidades más altas, ¿no? El hombre o la mujer que satisface sus necesidades básicas, pues va a soñar con cosas más grandes, autorrealización, por ejemplo. El adolescente, y vamos a poner como ejemplo, el adolescente que carece de afecto, no tiene afecto, entonces va a buscar llamar la atención, va a buscar ser el punto, el centro en su familia, en la escuela. No va a pensar para nada en la profesión que quiere elegir. O no es algo que le interese. ¿Por qué? Porque la necesidad de afecto la tiene. Y esa necesidad de afecto no le permite avanzar. Esa es la explicación de Abraham Maslow en la psicología humanista. El hombre es un todo, obviamente, y no se le podía dividir en partes. El cognitivismo, la última escuela que vamos a tratar el día de hoy, el cognitivismo. El cognitivismo tiene como fundador a Jean Piaget. Jean Piaget, muy conocido, y ustedes pueden buscar acerca de Jean Piaget. Jean Piaget, muy conocido porque desarrolló el estudio del pensamiento. Él es el pionero en mostrarnos que el pensamiento tiene un desarrollo
un desarrollo estructurado. El pensamiento de un niño de 5 años es diferente al pensamiento de uno de 15. Y el pensamiento de un niño, de un joven de 15, diferente a un adulto de 40 años, ¿no? El pensamiento va desarrollándose, igual que la inteligencia, ¿no? Entonces, Jean Piaget dice, el hombre, el sujeto activo, es como un ordenador de computadora, ¿no? Una computadora. Mientras más elementos tenga, mejor producirá. Esto es lo que decía Jean Piaget. Critica al modelo conductista porque no está de acuerdo en que el hombre solamente sea estímulo y respuesta. Él dice, la estructura mental, y un poco acuñándose a la idea de Wilhelm Wundt, decía, la estructura mental del hombre se va desarrollando a través del tiempo. La mente humana procesa estímulos, genera información adicional que ya tiene y por lo tanto da una respuesta diferente. Es decir, un niño con mucha estimulación va a responder de un modo diferente a un niño que no tiene estimulación. Entonces, el método de investigación que utilizó Jean Piaget fue la observación, la experimentación. El objeto de estudio son los procesos cognitivos básicos. Entonces, estas son las escuelas psicológicas que